Hola chicos, buenos días. Les saluda nuevamente su profesora Clary Colpón. Hoy día vamos a trabajar en el curso de razonamiento verbal, la segunda parte de comprensión y análisis de textos. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que era comprensión y análisis de textos. Hablábamos sobre el texto que vendría siendo la unidad máxima de la comunicación, que tiene como propósito transmitir un mensaje. Todo texto o es un enunciado o un conjunto de enunciados. Explico lo siguiente. Sabemos que un enunciado vendría siendo una palabra. Es por eso que habla aquí de que un conjunto de enunciados forman un texto. También sabemos que un conjunto de enunciados también estamos hablando de oraciones, que las oraciones formadas en conjunto ya estarían formando un texto completo, con sentido propio. Entonces, el texto tiene un sentido unitario, es decir, tiene su propio significado o interpretación. No todos los textos son iguales. Por eso se dice que tiene un sentido unitario. Estamos hablando de su mensaje, que está producido con una intención comunicativa en un determinado contexto específico, en- con una organización sintáctica, es decir, que está estructurado de una forma ordenada y que aparte de ello tiene coherencia. También hablábamos de que el texto es un producto oral como escrito. Se puede dar de las dos formas. ¿Cuándo estamos hablando de un texto escrito? Cuando lo encontramos en una obra literaria, ya sea en cualquier tipo de texto, en un poema, en una rima o en cualquier producción literaria. Y oral es cuando nosotros la expresamos con el habla a través de un lenguaje determinado. Se dice que es oral o escrito siempre y cuando va a constituir una unidad de sentido total, es decir, muy entendible, al margen de sus dimensiones, ¿no? Una oración puede ser en ocasiones un texto, y del cual sea su intención comunicativa. Lo importante del texto es que sea adecuado a una misma situación, que sea correcta y que tenga el fin de comunicar algo o transmitir un mensaje. Estábamos hablando de que una oración viene siendo también un texto, pero se dice que tiene que estar muy bien constituida. ¿Qué pasa si esa oración solamente es una oración que no tiene ninguna expresión comunicativa? No sería un texto. Por eso se habla de que tiene que estar muy bien constituida. Un enunciado, es decir, una sola palabra, que vendría siendo la unidad mínima, ¿no? Por ende sería la unidad mínima de una comunicación para formar un texto, que cualquier producto del habla que tenga sentido unitario va a depender de esto. Por ejemplo, aquí yo te he puesto unas ciertas expresiones que no son tan extensas e incluso alguna de ellas solamente lleva una palabra, o en este caso dos palabras.
y ya te está comunicando algo. Veamos cuáles son esas palabras. La primera expresión bueno, aclarando aquí que todas estas expresiones tienen un mismo mensaje, pero tienen un mensaje en distintas situaciones. Por ejemplo, el primer enunciado te dice, está lloviendo. Es una acción que ya te está comunicando que se está dando de la forma presente, el tiempo presente, y está generalizando, está lloviendo. La siguiente expresión también te habla de lluvia, pero te está hablando en otro tiempo. Te dice ya llueve, es decir, a futuro. Sin embargo, ya te está comunicando algo. En la siguiente expresión, dame el paraguas. Aquí ya no menciona la palabra lluvia, sino está mencionando un artículo relacionado a la lluvia. Sabemos que un paraguas sirve para protegernos de la lluvia. Sin embargo, no necesitamos poner la palabra lluvia para decirnos que está lloviendo. Con el elemento ya lo estamos relacionando, con ese elemento paraguas. Dame el paraguas, quiere decir que está en presente y está lloviendo. La siguiente expresión ya es una pregunta, que también tiene que ver con el mismo tema de la lluvia. ¿Llevaré paraguas? Es decir, aquí está dudando si llevar o no llevar paraguas porque la duda está en que no sabes si está lloviendo o no está lloviendo. Sin embargo, ya te está comunicando algo. Y la siguiente ya está en signo de admiración. Ya es una expresión, un asombro. Dice, otra vez la lluvia. Aquí ya te está expresando el mismo tema de la lluvia, pero ya te está mostrando un tipo de emoción. ¿Qué tipo de emoción es? Quizá le moleste la lluvia porque está diciendo otra vez la lluvia. Para esa persona no le gusta que esté lloviendo. Por lo tanto, la expresión te demuestra distintas emociones, solamente con esas palabras. Y la última, qué fastidio. Aquí podríamos también ponerlo dentro de esta acción que es la lluvia, está lloviendo, ¿no? Sin embargo, aquí no te está especificando nada de esto. No te dan tampoco ni un elemento que te está dando a entender sobre la lluvia. Pero te está diciendo, qué fastidio. Quizá porque está junto está relacionado o está junto a esta situación, la podríamos también interpretar de esta forma. Quizá les molesta que esté lloviendo, pero como no tiene la palabra, quizá, ¿qué pasaría si esa expresión la separamos de este conjunto de expresiones? Podríamos también concluir distintas situaciones. No necesariamente nos está poniendo otras palabras. Al decir qué fastidio, quizá puede ser que esté en una situación distinta. De repente un amigo le está molestando a una persona o le molesta algo que no le gusta. En fin, tiene distintas interpretaciones. Es por eso que se habla de que una oración también está formada, también es un texto siempre y cuando esté formada y bien construida. Tampoco no vamos a poner una palabra cualquiera si no muestra un mensaje. Y por último teníamos una estructura. Estábamos estudiando el tema, el título y la idea principal. Cuando hablamos del tema, ¿cómo sabemos que el texto nos pide el tema? ¿De qué forma lo vamos a identificar? A través de una pregunta muy sencilla que te vas a hacer. ¿Qué asunto trata el tema? Cuando nos hacemos esta pregunta, nos está dando a entender que vamos a
o nos está pidiendo el tema del texto. A veces lo podemos relacionar con lo que nos está hablando. Nosotros nos preguntamos, ¿pero de qué habla en sí el texto? ¿En qué más se centra? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar a identificar un tema. Se dice que es una frase, no es tampoco un texto, un pequeño texto de 4 líneas, 3 líneas. ¿Qué te dice ahí? Que es una frase muy sintetizada, es decir, muy corta, muy breve, pero que a pesar de que es breve o sintetizada, te está englobando el texto, todo el contenido del texto. Por eso se dice que una exposición muy breve de la idea principal. Entonces, eso es el tema. Ahora, el título. También tiene una pregunta para identificar un título. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a relacionar el tema? Es decir, vamos a buscar una relación determinada que el texto nos va a decir ya para poder decir, ya, esto es el título. No es el tema, sino el título. Porque estamos buscando una relación. Y se dice que es una palabra o frase también. Pero ¿qué pasa con esta palabra? ¿Cuál es la diferencia del tema? Que es una circunstancia de un contexto. A través de un libro, obra literaria, científica, películas, ya sea un juego o entre otros. Y nos dice que el título nos permite al lector tener un indicio, es decir, nos va a dar una idea de lo que va a tratar el texto. Y la idea principal, vamos a decir qué afirma o qué va a negar el autor. Ahora, con esto no quiere decir que vas a tener una sola pregunta para ambas. Aquí va a ser distintas, se va a dividir en dos partes. La primera puede ser qué afirma el autor del texto y la otra, qué afirma, o perdón, qué niega el autor del texto, porque es imposible que encontremos las dos de afirmar y negar en un solo texto. Eso no va a poder ser, tiene que estar separado. Pero aquí por tema de resumir la pregunta, se te ha puesto de esta forma. Pero ya sabes que son dos preguntas distintas. Ahora, se dice que la idea principal viene siendo el contenido más importante. Es la idea base. Ojo, estamos hablando la idea base. Aquí si estamos hablando de idea, estamos hablando de máximo 2 líneas. A diferencia del título y el tema que no es así, sino que son frases. Es por eso que es la idea base de la cual se va a desprender las demás ideas secundarias. Esa es la diferencia entre los tres tipos de estructura dentro de un texto. Si te olvidas de cómo identificar un tema, un título o una idea principal, pues solamente basta con hacerte esas preguntas para que puedas identificarlas y diferenciarlas. Esa es la teoría de todo el texto en sí. Abarca lo que es concepto y abarca lo que es estructura. Entonces, los dos juntos cumplen una función importante. ¿Cómo se transmite un mensaje? A través de un tema, de un título y de una idea principal, desglosándola dentro de sus ideas secundarias. Ya no hay que olvidar que un texto no solamente tiene idea principal, sino que las ideas secundarias también están. ¿Por qué? Las ideas secundarias son el complemento
para poder completar un texto y de esa forma darle sentido. Ese es todo el tema de la segunda parte de el texto en lo que es comprensión y análisis de textos. Va a tener una tercera parte y eso lo vamos a ir analizando la próxima semana. Y en clases virtuales vamos a hacer la práctica. No a través de textos aplicaremos el tema, el título y la idea principal. Eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente clase.